A lo largo de la historia automotriz, mientras algunos tipos de motores se han convertido en la corriente principal, también ha habido algunos salvajes y experimentales que se pusieron en producción. Prepárense para conocer los vehículos más sorprendentes con motores únicos. Mercedes AMG F1. En primer lugar, tenemos el Mercedes AMG F1. Este automóvil es considerado el santo grial del mundo automotriz, ya que cuenta con un motor de Fórmula 1 real. Solo 4 fabricantes han intentado incorporar motores de Fórmula 1 en sus autos de producción, y Mercedes ha sido uno de los pocos que lo ha logrado correctamente. Sin embargo, adaptar estos motores al mundo real presenta desafíos. Necesitan mucho enfriamiento, lo cual es un problema cuando estás en un semáforo. Además, su ralentí es demasiado alto, produce mucho CO2 y no dura mucho tiempo. Curiosamente, ni siquiera tienen un motor de arranque. Por esta razón, cuando estos motores se utilizan en autos de producción legal en carretera, requieren cambios significativos. Un ejemplo claro de esto es comparar el motor de un auto de Fórmula 1, como el Ferrari F1, con el motor del Ferrari F50 Road. No son iguales en absoluto. Lo mismo sucedió con el Guerrero GT y el BMW M5. Sin embargo, el Mercedes AMG F1 es una historia diferente. 7 años después de su estreno, los ingenieros alemanes finalmente lograron tomar ese motor de Fórmula 1 de 1.6 litros para uso en carretera sin realizar demasiados cambios. Básicamente redujeron las revoluciones, precalentaron el convertidor catalítico y realizaron algunas modificaciones, aunque aún conserva el mismo bloque y el modo de impulso EV. Hay algunos aspectos a tener en cuenta, como la necesidad de despresurizar el tanque de gasolina antes de repostar. De lo contrario, ¡boom! Además, todo el motor necesita una reconstrucción después de solo 30.000 millas. Podemos decir que el Mercedes AMG F1 es realmente un auto de Fórmula 1 adaptado para la carretera. Mazda Repo. Y ahora pasamos a algo completamente diferente. En el número 2 de nuestra lista está el Mazda Repo, una camioneta con un motor rotativo de Mazda de 1974. También conocida como Repo o Repu, es la única camioneta producida en fábrica con un motor Wankel. En aquel entonces los autos estadounidenses eran considerados poco confiables, con un promedio de 25 defectos directamente de fábrica en vehículos nuevos. No es de extrañar que las importaciones japonesas estuvieran ganando popularidad en el mercado estadounidense debido a su mejor calidad. En ese contexto, Mazda decidió introducir el motor rotativo, que en comparación con otras opciones resultaba más confiable. Sin embargo, para un camión de trabajo, el motor rotativo no era la mejor opción, ya que no generaba mucho torque y la mayor parte de su potencia estaba en el extremo superior del rango de revoluciones. Cargar peso en la cama de ese camión sería como confiar en un pequeño perro pug para proteger tu casa todo el tiempo. A pesar de esto, el Mazda Repo se convirtió en un camión inusualmente popular. Citroën 2CV Sahara. Ahora, cambiemos de tema y hablemos del Citroën 2CV Sahara. Este automóvil fue diseñado específicamente para la región del Sahara, donde se necesitaba tracción en las 4 ruedas. La forma en que Citroën logró esto fue muy interesante. En lugar de desarrollar un sistema de tracción en las 4 ruedas convencional, decidieron rediseñar el automóvil por completo. Este proceso fue costoso y no estaba en línea con el enfoque económico y asequible del Citroën 2CV. Como resultado, el Citroën 2CV Sahara presentaba algunas peculiaridades. Tenía 2 llaves, 2 tanques de combustible, 2 cajas de cambio conectadas a la misma palanca de cambios y sí, 2 motores separados conectados al mismo acelerador. Aunque esto puede parecer extraño, tenía algunas ventajas. Si uno de los motores dejaba de funcionar, el otro aún permitía que el automóvil regresara a casa. Además, podías cambiar entre tracción en las 4 ruedas, tracción delantera o tracción trasera, simplemente encendiendo o apagando las llaves. Y por si fuera poco, el Citroën 2CV Sahara tenía más potencia en comparación con el modelo estándar, alcanzando velocidades de hasta 65 mph, lo cual era bastante impresionante para un automóvil tan peculiar. Volkswagen Passat W8.
A simple vista, el Passat de quinta generación puede parecer un automóvil común y corriente, con 2 estilos de carrocería, 4 ruedas y una amplia selección de motores de gasolina o diésel, de 4 a 6 cilindros. Sin embargo, hay una versión especial que destaca, el W8 Passat. El W8 Passat es uno de los autos más extraños y ridículos jamás fabricados. Es el único automóvil que se ha producido con un motor V8 de 8 cilindros en línea. Este hecho avergonzaría a otros fabricantes, ya que podrían construir un motor V16 completamente funcional y exhibirlo en un museo. Pero los directivos de Volkswagen, por otro lado, probablemente resoplaron y dijeron, ¿qué se Pongámoslo en producción. Entonces, ¿qué tiene de loco el W8? Bueno, es una versión reducida del W16 de Veyron y el W12 de Bentley. Piénsalo, W8 más W4 más un par de turbos si tienes un Bentley. Otro W, un par de tubos y ahora tienes un Bugatti. Si bien esta es una simplificación excesiva, entiendes la idea. El motor W8 del Passat es una joya compacta y suave que produce un sonido único en la carretera. Aunque el motor W8 del Passat puede ser impresionante en términos de números y diseño, también es importante tener en cuenta que fue muy complicado y no muy confiable. Chrysler Turbine. Si quieres volverte realmente loco, debes conocer el Chrysler Turbine. En un momento dado, Chrysler decidió fabricar un automóvil con un motor a reacción real. Sí, has oído bien, un motor a reacción. Este tipo de motor comprime el aire y lo sopla en unas aspas del ventilador que hacen girar las ruedas y lo impulsan. A este motor se le llama turbina, y aunque solo se produjeron 55 unidades, este automóvil del futuro, en realidad, era una mula de prueba para la tecnología de la turbina. Sin embargo, la forma en que Chrysler llevó a cabo estas pruebas fue bastante inusual. Simplemente entregaron 50 de estos vehículos a personas seleccionadas al azar en todo el país, permitiéndoles usarlos y recopilando sus comentarios. Funcionaba de manera similar a los vehículos Chrysler convencionales de la década de 1950, salvo por el ligero sonido de una aspiradora que se desplazaba por la carretera y la ausencia de vibraciones del motor. Tenía frenos normales, una transmisión normal e incluso las ruedas eran circulares. Los ingenieros se esforzaron mucho para hacer que este automóvil se comportara como uno convencional. Es cierto que la turbina funcionaba a 20.000 revoluciones por minuto y podía quemar cualquier tipo de combustible, desde gasolina hasta aceite o perfume. Sin embargo, no se requería un entrenamiento especial para aprender a operarlo, aunque fabricar un motor a reacción no era una tarea sencilla. Las piezas utilizadas eran fiables y no requerían una manipulación especializada. A pesar de su potencial revolucionario, la falta de automóviles con motores de turbina en las carreteras de hoy en día indica que esta tecnología no despegó. La producción de Chrysler Turbine resultaba demasiado costosa, y las ventajas en términos de consumo de combustible no eran un factor crucial en una época en la que el petróleo era más barato que el aire. Además, este tipo de motor también producía altas emisiones de CO2, similar a un avión a reacción. Aunque la turbina Chrysler no se convirtió en una solución viable para los automóviles de uso diario, su singular capacidad para generar curiosidad no se puede negar. Seguramente Taylor Swift, conocida por su amor por los automóviles únicos, estaría fascinada con la idea de poseer uno. Y hablando de la fascinación de los coches de este canal, ya sabes, suscríbete para no perderte nada. Cadillac V8-64. En la década de 1970, la industria automotriz se vio obligada a reducir el tamaño de algunos modelos de Cadillac, debido a las demandas cambiantes del mercado. En ese contexto, se introdujo un nuevo motor que presentaba un diámetro de taladro más pequeño, 4.08 pulgadas en comparación con 4.30 pulgadas, y fundiciones más delgadas y eficientes. Estas modificaciones permitieron aumentar el desplazamiento del motor a 425 centímetros cúbicos y reducir su masa en aproximadamente 100 libras. Sin embargo, en 1980 el motor de 425 fue reemplazado por otro con un diámetro de taladro de 3.80 pulgadas, conocido como el motor 368 pulgadas cúbicas, dando así origen al famoso V8-64.
El V864 fue un experimento que se lanzó al mercado aproximadamente un año después del motor de 368 pulgadas cúbicas. Este motor revolucionario incorporaba solenoides montados en los balancines para levantar los balancines y alejar las varillas de empuje y las válvulas, permitiendo así abrir y cerrar de manera efectiva los cilindros correspondientes. Cadillac diseñó el sistema de modo que se desactivaran 2 cilindros a la vez, lo que convertía al gran V8 en un motor V6 o incluso V4, según las necesidades de potencia requeridas en cada momento. Sin embargo, el talón de Aquiles de Cadillac V864 resultó ser el sistema de inyección de combustible. Aunque los sistemas de inyección de combustible multipunto posteriores demostraron ser capaces de adaptarse al concepto de múltiples desplazamientos, el Cadillac V864 estaba equipado con computadoras de finales de los años 70 y una inyección de combustible en el cuerpo de la válvula. Esto resultó en un sistema informático que no podía adaptarse lo suficientemente rápido para seguir el proceso de desactivación de cilindros, y un sistema de inyección que no podía distribuir combustible de manera uniforme una vez que se había adaptado al equipo. Como resultado, el motor presentaba problemas de rendimiento, funcionamiento irregular y recordaba fábrica producidos en ese periodo. A pesar de estos desafíos, el concepto de desactivación de cilindros, conocido como On Demand, en el V864, dejó un legado duradero en la industria automotriz. En la actualidad podemos encontrar el concepto de desplazamiento bajo demanda en una serie de motores V8 de GM, el Chrysler, Nueva Hemi, el Mercedes-Benz V12 y muchos otros. El Trucker 48, también conocido como el Trucker Torpedo, fue un automóvil revolucionario que desafió las convenciones de su tiempo. No se trataba solo de un prototipo, sino que entró en producción y se adelantó a su época en muchos aspectos. Podríamos considerarlo como el equivalente al Tesla Model S de la década de 1940. El Trucker 48 presentaba características innovadoras y vanguardistas. Por ejemplo, contaba con un faro central que giraba junto con las ruedas, frenos de disco, neumáticos sin cámara y un parabrisas irrompible con una barra antivuelco integrada. Pero lo más destacado se encontraba en la parte trasera del vehículo. No hay forma de decirlo de otra manera, pero tenía un motor de helicóptero. Inicialmente se utilizó un motor de helicóptero O335 de diseño plano de 6 cilindros en el Trucker 48. Por supuesto, tuvo que ser modificado para su uso en carretera. Se le agregó un enfriador de agua y se conectó a una caja de cambios, entre otras modificaciones. A pesar de estas adaptaciones, el motor seguía siendo impresionante. Funcionaba de manera excepcional y generaba una potencia respetable de 160 caballos. Tenía un torque suficiente para proporcionar una buena aceleración en cualquier marcha, independientemente de las revoluciones del motor. Además, era confiable, ya que los motores de helicóptero estaban diseñados para funcionar a altas velocidades durante horas y horas. Por lo tanto, conducir el automóvil a velocidades moderadas no representaba un desafío para él. A pesar de la innovación y el éxito técnico del Trucker 48, la compañía automotriz Trucker no pudo mantenerse a flote. El fundador, Preston Tucker, resultó no ser tan hábil en el aspecto empresarial como lo fue en la visión y la creatividad. La compañía solo logró producir 50 automóviles antes de su desaparición, lo cual es una verdadera lástima. El legado del Tucker 48 perdura en la historia del automóvil. Su diseño audaz y sus características avanzadas allanaron el camino para futuras innovaciones en la industria automotriz. Aunque su producción fue breve, el Tucker 48 sigue siendo un símbolo de la pasión y la visión de un hombre que se atrevió a soñar en grande. Seguramente alguna vez has escuchado el dicho de no importa el tamaño del barco sino la destreza, o los mejores perfumes se sirven en frascos pequeños. A eso queremos hacer referencia con el video de hoy, que el tamaño del motor no importa, lo realmente importante es la gran potencia de ese pequeño motorcito. Comenzar con fuerza es importante.
Y qué mejor manera de hacerlo que con el legendario Ferrari F40. Fue el primer automóvil de producción en superar los 200 mph, 320 km por hora. Y lo logró con un motor V8 sorprendentemente pequeño, solo 2.9 litros. Increíble. Pero no te dejes engañar por su tamaño. Ferrari añadió 2 enormes turbocompresores a ese motor pigmeo, lo que resultó en una aceleración brutal. No hay otro motor de 2.9 litros en el mundo que acelere tan intensamente como este. Y ¿sabes qué? Algunos lo llaman lag de turbo, pero yo creo que es el F40 dándole la oportunidad de reconsiderarlo. Es como si te preguntara, ¿estás seguro? De acuerdo. Eso es un rugido de furia total. 480 caballos de potencia. Ahora podrías pensar que 480 caballos de potencia no son suficientes para alcanzar los 200 mph. Después de todo, los superdeportivos modernos necesitan más de 600 caballos y una aerodinámica avanzada para lograrlo. Pero aquí viene la sorpresa. El F40 tiene un coeficiente aerodinámico de un triángulo con ala. Y a pesar de eso, se desplaza como un murciélago saliendo del infierno. Supongo que es cierto lo que dijo el anciano Enzo Ferrari. La aerodinámica es para gente que no puede construir un motor. El F40 es la prueba de que el tamaño no importa cuando tienes la potencia y la pasión adecuadas. Nuestro próximo contendiente en esta lista de los mejores autos donde el tamaño no importa es el impresionante Mazda RX-7. Prepárense para ser cautivados por su increíble rendimiento a pesar de su pequeño tamaño. A primera vista, el Mazda RX-7 puede parecer compacto y ágil, pero no subestimes su potencia. Este automóvil cuenta con un motor rotativo Wankel de tan solo 1.3 litros, pero eso no le impide que desate una furia descomunal en el asfalto. El motor rotativo Wankel es una verdadera joya de la ingeniería, capaz de generar una potencia sorprendente en relación a su tamaño. Con una combinación de tecnología y diseño innovador, el RX-7 desafía las convenciones y se convierte en un digno competidor frente a otros autos de mayor cilindrada. Gracias a su diseño liviano y equilibrado, el Mazda RX-7 se desliza por las curvas con una agilidad impresionante. La precisión de su manejo y su capacidad de aceleración te dejarán sin aliento, demostrando que el tamaño no es un obstáculo para alcanzar altas velocidades y una experiencia de conducción emocionante. No es de extrañar que el Mazda RX-7 haya ganado el corazón de numerosos entusiastas de los autos deportivos. Su combinación única de tamaño compacto, rendimiento excepcional y estética atractiva lo convierten en una verdadera leyenda sobre ruedas. Y que ahí lo tienen, el Mazda RX-7 demuestra que el tamaño no importa cuando se trata de desempeño. Este pequeño pero poderoso deportivo es una verdadera máquina de emociones en la carretera. Y ahora es el momento de hablar sobre el sorprendente GM EV1. Este pequeño auto eléctrico, sin pretensiones, demostró que el tamaño no importa cuando se trata de velocidad en línea recta. Aunque el Mazda RX-7 puede superar al EV1 en la pista, con su agilidad y maniobrabilidad en una larga recta, es aquí donde el GM EV1 brilla intensamente. A pesar de tener solo 136 caballos de potencia, este pequeño vehículo eléctrico sigue adelante, alcanzando una velocidad máxima de hasta 184 mph. Sorprendentemente, el EV1 no era un vehículo eléctrico de alta gama, como los que conocemos hoy en día, pero eso no le impidió destacar. Equipado con una modesta batería de plomo ácido de 16 kilovatios por hora, muy lejos de los 100 kilovatios por hora de los vehículos eléctricos modernos. El rango de este auto era limitado. Sin embargo, General Motors implementó una serie de trucos para maximizar la eficiencia del EV1. Desde neumáticos estrechos de baja resistencia hasta una respuesta del acelerador lenta. Y lo más importante, un cuerpo altamente aerodinámico con un coeficiente de arrastre de tan solo 0.19.
Esto le permitió deslizarse por el aire sin obstáculos, como si ni siquiera estuviera allí. Imagínense la emoción de adelantar a un Ferrari con este pequeño vehículo eléctrico. Lamentablemente, GM limitó su velocidad máxima a 80 mph cuando salió a la venta. Pero no podemos evitar soñar con las posibilidades que este ágil y aerodinámico automóvil podría haber ofrecido en la carretera. Ahora, amigos míos, es el momento de hablar sobre el Mercedes C63S e-Performance y el legendario Jaguar XJ220. Prepárense para emocionarse. Empecemos con el Mercedes C63S e-Performance. A pesar de su modesta cilindrada de 4 cilindros y su naturaleza híbrida, este nuevo Mercedes sigue siendo un verdadero titán de la potencia. 680 caballos de fuerza para ser exactos. Y no piensen que esa potencia se debe únicamente a su motor eléctrico. ¡No! Incluso sin la asistencia eléctrica, su motor de 2 litros y 4 cilindros es capaz de generar una cantidad absurda de potencia. 480 caballos de fuerza. En términos de caballos por litro, supera incluso al icónico Koenigsegg Agera R. Una auténtica locura. Pero ahora, cambiemos de marcha y hablemos sobre el Jaguar XJ220. Este automóvil fue una gran promesa que no se cumplió completamente, pero aún tiene su lugar en la historia. Originalmente se esperaba que el XJ220 contara con un poderoso V12 de un corredor de Le Mans, puertas de tijera, aerodinámica activa y tracción en las 4 ruedas. Sin embargo, debido a los nuevos requisitos de emisiones y la recesión económica, Jaguar tuvo que hacer algunos cambios. El motor V12 se reemplazó por un Twin Turbo V6 de 3.5 litros, pero eso no significa que fuera un fracaso total. Este V6 provenía de un auto de rally del Grupo B, y todos sabemos lo increíbles que eran esos vehículos. De hecho, producía más potencia que el prototipo con el V12. Y aunque no alcanzó las 220 mph prometidas, logró un récord mundial de 212 mph. Fue el automóvil más rápido del mundo en su época, y también en el famoso Nürburgring. Aunque el XJ220 no cumplió todas las expectativas y muchos compradores se sintieron decepcionados, su legado perdura. Su motor potente y su velocidad impresionante lo convierten en un automóvil que aún se celebra en la historia automotriz. Ahora es el momento de hablar sobre el icónico McLaren F1, un automóvil que fue considerado el hipercoche definitivo en su época. Sin embargo, su reinado no duró mucho, ya que un año después apareció el McDaddy F1 y le robó el protagonismo. Aunque fue un duro golpe, hay que reconocer sus logros. Con tan solo 6 cilindros, el McLaren F1 alcanzaba una velocidad impresionante de 213 mph. Incluso hoy en día, eso es algo sorprendente. Crédito donde se debe crédito. Una pequeña pausa. Si eres un apasionado del motor como yo, sígueme ya. No puedes perderte nada de esto. Ahora pasemos al legendario Porsche 911 Turbo S. Un auto deportivo con un motor de 6 cilindros, ubicado en el lugar equivocado. Su diseño pesado no era un problema para un Volkswagen Beetle, pero en un automóvil rápido como este, bueno, digamos que tenía una tendencia a tomar las curvas con la nariz adentro y el trasero afuera. Por eso recibió el sobrenombre de Widowmaker. Sin embargo, después de 50 años de enviar a sus conductores a una tumba prematura y con la terquedad de no mover la posición del motor, Porsche nos presenta su última creación, el Porsche 911 Turbo S. Es extremadamente fácil de conducir, con un motor de 3.7 litros y 650 caballos de fuerza, lo que lo convierte en el automóvil más rápido del mundo real. A diferencia de los otros autos mencionados, el Turbo S no necesita una pista específica ni mucha preparación. Simplemente te subes y te vas.
Puede alcanzar los 60 mph en solo 2.7 segundos y puede hacerlo una y otra vez sin desvanecerse. Mantén el pie en el acelerador y alcanzarás las 205 mph. Pero lo más impresionante es cómo se aferra a la carretera, gracias a la tracción en las 4 ruedas, la dirección en el eje trasero, la vectorización de par y otras innovaciones. Este automóvil toma las curvas como si estuviera sobre rieles. Incluso en carreteras tan ásperas como la cara de Danny Trejo, no perderá el control. Y ahora, llegamos al número 1, otro Jaguar. Resulta que el XJ220 no fue la única vez que Jaguar casi cumplió sus promesas automovilísticas. Hubo un momento en que estuvieron a punto de hacer esto, el Jaguar CX75. Jaguar se tomó muy en serio la idea de poner en producción el CX75. Incluso, fabricaron 5 prototipos totalmente funcionales. Pero luego llegó el año 2008 y el automóvil fue abandonado más rápido que una membresía de gimnasio en febrero. Sin embargo, vale la pena destacar lo que casi logramos con el Jaguar CX75. Era un hipercoche híbrido, con 900 caballos de fuerza, destinado a competir cara a cara con los mejores. Mientras que otros competidores tenían considerables motores V12 y V8, Jaguar iba a la guerra solo con un motor de 4 cilindros y 1.6 litros. Este motor fue desarrollado por Williams Engineering, expertos en extraer una gran potencia de desplazamientos pequeños. Un motor de 1.6 litros en su auto de Fórmula 1 genera más de 1000 caballos de fuerza, por lo que empujar 500 en el CX75 era pan comido para ellos. Eso da un increíble rendimiento de 312 caballos por litro. ¡Increíble! Con un turbocompresor, un supercargador y un límite de 10.000 revoluciones por minuto, Jaguar logró extraer 500 caballos de un motor de 1.6 litros. Luego agregaron un motor eléctrico a cada eje para un total de 900 caballos de fuerza. El CX75 aceleraba a 100 mph más rápido que el Veyron, producía menos CO2 que el Prius y podía viajar solo con electricidad más que el Volt. Es asombroso. Ya conocimos los motores más pequeños pero potentes que puede haber en el canal. Vamos ahora con los más grandes. Te voy a pedir que por favor te suscribas al canal, ya que eso nos ayuda muchísimo. ¡Vamos! El Bugatti Royal Type 41 llegó a la escena automovilística con un motor que dejaba boquiabiertos a todos. Un enorme motor de 8 cilindros en línea atmosférico de 12,7 litros. Sí, escucharon bien. Este motor masivo no solo desafía las convenciones de su época, sino que llevaba consigo una historia peculiar. Curiosamente, este motor, en particular, estaba originalmente destinado a la Fuerza Aérea Francesa. Imaginen ese mismo motor rugiendo en los cielos como parte de un avión de combate. Sin embargo, el destino tenía otros planes y este potente motor aterrizó bajo el capó del Bugatti Royal Type 41. Convirtiéndose en el corazón de esta máquina de lujo. Pero, ¿qué tan poderoso era realmente este motor? Prepárense para quedarse boquiabiertos. Este motor gigantesco de la época era capaz de producir hasta 300 caballos de fuerza. Sí, lo escucharon correctamente. 300 caballos de fuerza en una época en la que la tecnología automotriz apenas comenzaba a despegar. El Bugatti Royal Type 41 no solo fue un testimonio de la visión y la audacia de la época, sino que también dejó una huella imborrable en la historia automotriz. Un motor que combinaba potencia, ingeniería y una historia intrigante. Sin duda, este auto icónico marcó una época y nos sigue inspirando hasta el día de hoy. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign.
El Dodge Viper SRT es un testimonio viviente del poder y el rendimiento que la marca estadounidense puede ofrecer. Este auto emblemático está equipado con un motor V10 atmosférico de 8,4 litros que ruge con furia bajo su capó. Y sí, escucharon bien, un motor V10 en toda su gloria. Pero, ¿qué tan impresionante es este motor en términos de potencia? Es una auténtica bestia. Este V10 desata una asombrosa potencia de 600 caballos de fuerza, lo que lo convierte en una máquina devoradora de asfalto. Pero eso no es todo. Este motor va acompañado de una estética brutal que no solo llama la atención, sino que también mejora el coeficiente de fricción y la aerodinámica. El Dodge Viper SRT es una declaración audaz en cada sentido, desde su diseño agresivo hasta su rendimiento feroz en la carretera. Este coche grita poder y estilo americano en cada curva. Cada aceleración es una sintonía de rugidos y cada curva es una oportunidad para sentir la verdadera conexión entre el conductor y la máquina. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. El Cadillac Eldorado es más que un automóvil, es una leyenda sobre ruedas que se comenzó a forjar en la década de 1950. Pero es su versión de 1970 la que nos trae aquí hoy. Este vehículo de lujo no solo se destaca por su diseño imponente y su comodidad excepcional, sino también por el motor que late bajo su capó. Este Cadillac Eldorado de 1970 está equipado con un motor V8 atmosférico que tiene el impresionante desplazamiento de 8,2 litros. Sí, lo escucharon bien, un motor de 8,2 litros que se extiende a lo largo del capó como una obra de arte mecánica. Este motor V8 es una obra maestra de la ingeniería y su potencia es igualmente impresionante. La cifra que nos deja asombrados es su potencia. Este motor es capaz de generar 400 caballos de fuerza. Esa cantidad de potencia era simplemente increíble en su época y contribuyó a que el Eldorado se ganara su lugar en la industria automotriz. El Cadillac Eldorado no es solo un automóvil, es una declaración de estilo y opulencia. Cada detalle, desde su diseño exterior hasta su interior lujoso, está impregnado con la esencia de la elegancia americana. Y cuando ese motor V8 de 8,2 litros ruge a la vida, es como si el pasado y el presente se fusionaran en una sinfonía de potencia y gracia. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. Cuando hablamos del Bugatti Chiron, estamos hablando de pura excelencia en ingeniería automotriz. Este superdeportivo no solo se destaca por su diseño aerodinámico y elegante, sino también por el corazón que late en su interior. Un motor que es una verdadera obra maestra. Bajo el capó del Bugatti Chiron late un impresionante motor W16 Tetra Turbo de 8 litros. Sí, han escuchado correctamente. No uno, ni dos, sino 4 turbocompresores impulsan este motor para alcanzar alturas increíbles de potencia y rendimiento. Pero, ¿qué hace que este motor sea realmente sobresaliente? Bueno, la respuesta está en los números que genera. Este motor de 8 litros es capaz de producir una asombrosa cantidad de 1600 caballos de fuerza y 1600 Nm de torque. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esos números? Es como si estuviéramos presenciando el futuro en forma de motor. Y lo más sorprendente es que este no es un motor común que simplemente se encuentra en un solo modelo. Bugatti ha llevado su creación a otros modelos impresionantes, como el 110, el Divo y el Bugatti Mistra. Es como si este motor W16 Tetra Turbo fuera la joya de la corona de Bugatti, una obra de arte mecánica que potencia sus más grandes creaciones. Me ayudarías mucho si te suscribes al canal, te dará buena suerte hacerlo, ya lo verás. Si alguna vez han soñado con la sensación de deslizarse sobre el asfalto en medio del lujo supremo, el Rolls-Royce Phantom 2
es la encarnación de ese sueño. Y aunque podría parecer inusual en esta lista de motores poderosos, es importante recordar que no todo se trata de velocidad desenfrenada. Dentro de este impresionante vehículo encontrarán un motor que puede ser más pequeño en comparación con otros en esta lista, pero que sigue siendo digno de admiración. Un motor de 6 litros en línea, atmosférico de 7,6 litros. Es el corazón latente del Phantom II. Sí, es cierto. No estamos hablando de los números estratosféricos de caballos de fuerza que hemos visto antes, pero aquí la historia es diferente. Este motor puede producir alrededor de 120 caballos de fuerza. Ahora, podrían pensar que esta cifra palidece en comparación con lo que muchos autos modernos pueden ofrecer. Y tienen razón, pero aquí es donde debemos recordar que el Rolls-Royce Phantom II no es solo un medio de transporte, sino una experiencia sublime de lujo y elegancia. Cada giro del volante, cada momento dentro de su cabina cuidadosamente diseñada, es un recordatorio de que la grandeza puede expresarse de diferentes maneras. El Phantom II no busca romper récords de velocidad, sino cautivar con su presencia majestuosa y su interior artesanal. Imagínense la época entre 1931 y 1938, cuando la marca española Hispano-Suiza creó una auténtica joya de la ingeniería automotriz. El Hispano-Suiza J12, un automóvil que no solo conquistó las carreteras, sino que dejó una marca imborrable en la historia del lujo y la potencia. Este exquisito vehículo estaba equipado con un imponente motor V12 OHV, un corazón mecánico que latía con hasta 11,6 litros de capacidad. Imagínense un motor de semejante magnitud rugiendo bajo el capó, dispuesto a desatar una impresionante potencia. Los números hablan por sí mismos. Más de 200 caballos de fuerza eran liberados por esta maravilla de la ingeniería. Pero no solo es la potencia lo que lo hace especial al Hispano-Suiza J12, sino también su elegante diseño y su influencia en la historia política. Este coche de lujo no solo era un símbolo de opulencia, sino que también fue utilizado como vehículo oficial para el presidente de la República en España. Más tarde, durante la dictadura del general Franco, continuó dejando una huella imborrable en las calles. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be right. El Bluebird no era un automóvil común, era una máquina diseñada específicamente para desafiar los límites de la velocidad y dejar a todos boquiabiertos. Su arma secreta, un motor que te dejará sin aliento. Este monstruo de la carretera estaba impulsado por un motor turbo de 37 litros de origen Rolls-Royce. Sí, han escuchado bien, 37 litros de pura potencia. Pero eso no es todo. Este motor no solo era un prodigio de ingeniería, sino que entregaba una descomunal potencia de 2.300 caballos. 2.300 caballos de fuerza. Imagínense la fuerza bruta que este motor generaba y cómo se traducía en velocidad. En 1935, pilotado por Malcolm Campbell, el Bluebird rompió todas las expectativas al superar los 480 kilómetros por hora. Pero eso no es todo. Este intrépido vehículo se convirtió en el primer automóvil en superar las 300 millas por hora, una barrera que parecía inalcanzable. No solo rompió barreras de velocidad, sino que dejó una marca indeleble en la historia del automovilismo y se convirtió en un verdadero ícono. Su audacia y determinación inspiraron a generaciones posteriores a desafiar límites y buscar nuevas fronteras. Si pensaban que habían visto motores grandes, aquí te vamos a hablar de otros dos autos que no pueden quedarse fuera de este top. El Brutus les demostrará que siempre hay espacio para más potencia.
Pero, ¿cuán grande es este motor? Manténganse atentos, porque les aseguro que lo sorprenderá. El Brutus no se anda con rodeos y se presenta con un motor colosal de 46,9 litros, firmado por BMW. Sí, han escuchado bien. 46,9 litros de pura potencia. Este monstruo de 12 litros desarrolla una asombrosa potencia de 600 caballos. 600 caballos de fuerza. Imaginen esa cifra en la década de 1920, en carreteras que estaban lejos de ser lo que son hoy en día. El Brutus no solo era un prodigio mecánico, sino una verdadera hazaña de ingeniería adelantada a su tiempo. Y no queríamos terminar este top sin hacer mención a la bestia que se esconde bajo el capó de este último auto. Bajo el capó de este imponente automóvil se encuentra un motor de 12 litros, con una capacidad de desplazamiento de 41,8 litros. ¡Oh sí! Escucharon bien, casi 42 litros de pura potencia. Y aquí viene una historia interesante. Este motor de 12 litros no solo es un diseño original de Bentley, sino que proviene de la marca estadounidense de lujo, Packard, famosa por producir propulsores para aviones militares. En sus inicios este motor tenía solo 24 litros de desplazamiento, pero su historia no termina ahí. El actual propietario, Chris Williams, decidió que 24 litros no eran suficientes y tomó una decisión audaz: aumentar el desplazamiento hasta los increíbles 41,8 litros que vemos hoy. Una verdadera hazaña de la ingeniería. Pero eso no es todo. Este gigantesco motor ahora entrega una potencia total de 1520 caballos de fuerza. Imaginen el rugido de esta bestia mientras acelera, emitiendo una sinfonía de potencia y desplazamiento que reverbera a través del tiempo. El Packard Bentley Mavis es una muestra viviente de la pasión y dedicación que algunos entusiastas ponen en sus autos. Estos motores son una verdadera locura. Pero ¿cómo te quedas si te digo que estos autos quieren ser aviones? No me crees, ¿verdad? Aquí te dejo el video y ya me dices qué tal. Hasta la próxima.